Los pacientes que han llegado a las diferentes casas de salud han tenido que volver a casa sin ser atendidos por una falla en el servidor del sistema AS400. Se trata de la caída del sistema de registro de pacientes. En los hospitales Ceibos, Teodoro Maldonado Carbo y Efraín Jurado López, los usuarios han hecho largas filas en espera de ser atendidos. En un comunicado, la entidad explicó que se trata de una falla leve en su servidor. Las primeras alertas surgieron del hospital del IES de los Ceibos Norte, Guayaquil, la tarde del 12 de mayo pasado. Pacientes denunciaron largas esperas para recibir atención médica. Personal de salud de ese hospital les decía que no había sistema y que por eso no podían atenderlos. Similar situación se evidenció el viernes 13 de mayo pasado en los hospitales del día Efraín Jurado López y Teodoro Maldonado Carbo, al sur de la ciudad, con largas filas de usuarios a la espera de ser atendidos también. Los mismos problemas también ocurrieron en los hospitales del IES de Cuenca, Quito y Machala, lo que muestra que la caída del sistema ocurrió a escala nacional. En un comunicado, la entidad señaló que el problema se debe a una falla leve en el servidor del sistema AS400 y anunció que en las áreas de emergencia, hospitalización, cirugía y laboratorios habrán mecanismos alternativos de atención. Los turnos en otras áreas serán reagendados. La institución dijo que espera resolver el incidente en las próximas horas. En busca de cumplir el objetivo de impulsar la atracción de inversiones, una de las principales políticas del gobierno actual, el presidente de la República, Guillermo Lasso, junto con su delegación oficial, lideró este pasado jueves 12 de mayo el foro Ecuador Open for Business en Israel, donde se dio a conocer el portafolio de inversiones en sectores estratégicos del país. Se desarrolló el Startup National Center, organización sin fines de lucro que conecta la innovación israelí con el mundo para ayudar a comunidades internacionales. En Ecuador tenemos buenos productos y necesitamos más mercados. Por ello, nos hemos planteado la política internacional de más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador, aseguró Lasso, refiriéndose al portafolio de más de 50 proyectos listos para recibir inversiones por un monto superior a 30.000 millones en sectores estratégicos como hidrocarburos, energía, minería, infraestructura, telecomunicaciones y más. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, detalló que Ecuador despliega toda una estrategia integral para la atracción de inversiones. Según el gobierno, en apenas casi 12 meses de gestión, la inyección de capitales ha alcanzado niveles históricos. Se aprobaron 228 contratos de inversión, alcanzando cerca de 5.000 millones que se estima generarán 130.000 empleos directos durante el periodo en el que se realizan esas inversiones. Prado también indicó que una de las acciones que han permitido alcanzar este hito es la implementación de 20 iniciativas de clúster, lo que ha impulsado la competitividad en el ecosistema productivo. El Banco del Pacífico es una de las propiedades del Estado que el presidente Guillermo Lasso promocionó en el Foro Ecuador for Business en Israel. La venta de esta entidad estará lista en las próximas semanas, anunció el primer mandatario este jueves pasado, 12 de mayo. Lasso describió las posibilidades de inversión que en otra variedad de activos, como el segundo banco comercial del Ecuador. La propiedad del Estado, que espero que salga a la venta en pocas semanas, ya no hablo de años ni de meses, sino pocas semanas, no dio más detalles. En el 2021, el Banco del Pacífico reportó 5.700.000 millones de utilidades, de cuarta parte de la cifra del 2020, cuando se registraron 24.800 millones. El presidente refirió a los israelíes que Ecuador es un país de oportunidades que se puede prestar al mundo con una lista concreta de proyectos de inversión, tanto en el sector privado como en el público. Aquí puede conocer el portafolio, que incluye una guía para el inversionista. La institucionalidad de nuestro país está en verdadero riesgo. Así lo dijo la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en la sesión solemne de esta función del Estado en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Pichincha. En su discurso de este jueves 12 de mayo del 2022, Llori anunció y aludió a la pugna que mantiene con asambleístas de UNES y el Partido Social Cristiano, que buscan removerla del cargo por un supuesto incumplimiento de funciones y los legisladores de estas bancadas abandonaron el hemiciclo mientras la titular del Parlamento hablaba. Lo único que les importa es defender la impunidad de los suyos y proteger a sus caudillos, aseguró Llori. Añadió que no podemos permitir que después de 200 años, después de más de una década de lucha, intereses particulares quieran regresar al poder para apropiarse del Estado.
oprimir al pueblo y llenarse nuevamente los bolsillos de los dineros de nuestro pueblo ecuatoriano. Ecuatorianos, es indignante pero real, la institucionalidad de nuestro país está en un verdadero riesgo. Pretenden tomarse por la fuerza las instituciones públicas a nuestro Estado constitucional de derechos, sostuvo. Además de legisladores de todas las bancadas, a la sesión solemne acudieron organizaciones de la sociedad civil, el cuerpo diplomático, la cúpula de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, entre otros. Hubo alfombra roja y honores de la escolta legislativa. Jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Provincial de Pichincha se reunieron el 11 de mayo pasado con representantes de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces para unificar criterios sobre la aplicación del habeas corpus. Así lo dio a conocer el jueves pasado, 12 de mayo, la Corte Nacional de Justicia a través de un comunicado. En el encuentro participaron el presidente Iván Saquicela y el vicepresidente de la AEMAIC, Vinicio Palacios. La reunión sirvió, dice el comunicado, para analizar aspectos problemáticos y que generan dudas en los juzgadores al momento de aplicar e interpretar el derecho cuando conocen acciones de habeas corpus. Señala que se revisó la importancia de definir el momento concreto en que opera la caducidad de la prisión preventiva. Este encuentro se da después de que los jueces hayan otorgado habeas corpus que han sido catalogados como polémicos. El pasado 24 de abril, en una reunión con el presidente Guillermo Lasso, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y el titular del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, pidieron a la Corte Constitucional se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus. La ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló que los contagios por COVID-19 siguen descendiendo. Las autoridades del COE Nacional dijeron que por eso piden que los municipios que faltan se sumen a la eliminación de sanciones por el no uso de mascarillas. En la semana epidemiológica 18 de este año se registraron 925 casos confirmados, 174 menos que la semana previa, cuando se reportaron 1.099 en todo el país. Del total de infecciones, 449 requirieron atención médica y no necesariamente fueron pacientes graves. Esta curva de descenso se evidencia en todas las provincias y ha permanecido estable por unas 7 semanas, lo que quiere decir que Ecuador se encuentra con indicadores epidemiológicos endémicos, aseguró Garzón. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, reiteró que los buenos indicadores sanitarios permiten la reactivación económica y social. Asimismo, ratificó la decisión del organismo de retirar la obligatoriedad del uso de la mascarilla y pidió que el 2% de COE cantonales que no lo han hecho se acojan a la disposición. Más del 98% de COE cantonales han acogido la resolución del COE nacional, por lo que solicitan al menos el 2% para que se lo haga. Cumplimos con las normas internacionales. La obligatoriedad se eliminó el 28 de abril. Ya no se puede concebir que se sancione a alguien por no usar mascarilla. Esperemos que el 100% del COE cantonal acoja la disposición. Recordó que prima la voluntad de la ciudadanía si quiere no usar el cubrebocas, pero el objetivo es que no haya sanción en ningún espacio público. Señaló también que para motivar la vacunación, la presentación del carnet de vacunación en establecimientos no esenciales sigue vigente y es de carácter obligatorio. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad informó que 153 personas privadas de libertad que permanecían en la cárcel de Santo Domingo de los Táchilas fueron trasladados este jueves 12 de mayo del 2022 a distintos centros de rehabilitación social del país. El traslado de los reos ocurre 3 días después del amotinamiento que dejó 44 personas fallecidas y varias heridas en el reclusorio de la provincia. La transferencia de presos se realizó con el apoyo de personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, señaló el SENAI en un breve comunicado difundido en sus redes sociales. Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos detalló que hasta este jueves ha llevado a cabo 100 contenciones emocionales a raíz de los asesinatos en la penitenciaría de Santo Domingo y levantado 103 fichas de levantamiento de información a los familiares que lo requirieron. Asimismo, el organismo gubernamental participó en el proceso de entrega de 43 de los 44 cadáveres de la matanza a sus familiares. Y la ola de violencia se agrava en la provincia de Esmeraldas. El director administrativo del Hospital Delfina Torres de Concha, Marco Lema, y una conductora
fueron asesinados en los exteriores de la Casa de Salud Pública. El suceso ocurrió la tarde del miércoles pasado, 11 de mayo. El funcionario fue acribillado al término de su jornada laboral. Él se encontraba dentro de una furgoneta que era conducida por Patricia Robalino, la otra víctima, quien trasladaba a trabajadores de ese sanatorio. Alrededor de las 17:30, individuos que se movilizaban en al menos 2 motocicletas dispararon a la pareja, aunque el ataque fue dirigido solo a Lema. Así lo indicó a medios locales el comandante de la subzona de Esmeraldas de la policía, Javier Buitrón. El jefe de la policía indicó que el crimen obedecía a una retaliación por contratos relacionados con el hospital. Tras el atentado, los agentes realizaron un operativo y localizaron a varios sospechosos en el sector de La Lolita. En este punto existió una persecución que terminó en un cruce de balas con los delincuentes y la captura de uno de ellos. La tarde de este jueves 12 de mayo se realizó el sepelio de Patricia Robalino, víctima colateral del hecho del sicariato que se registró ayer en los exteriores del Hospital Delfina Torres de Concha, en el sur de Esmeraldas. El terror se apoderó de los habitantes del barrio 25 de septiembre del Cantón La Libertad la tarde del pasado jueves. Un hombre que se encontraba en el interior de un vehículo gris junto a su esposa e hija fueron acribillados por presuntos sicarios cuando estaban parqueados afuera de un restaurante, dentro del auto. Además, estaba otra mujer con un niño en brazos. Segundos antes de que ocurriera este crimen, la víctima, identificada como Richard M.R., le pidió a un conocido que le comprara carne, pues el mercado estaba solo a 5 metros de distancia. Poco después de recibir las compras, 2 hombres de contextura delgada y vestidos con chompas negras, gorras y mascarilla, se acercaron al vehículo y ubicados a cada lado le asestaron varios tiros a la víctima. En un video que circula en redes sociales se observa cómo en medio de los disparos la mujer que estaba sentada al lado del copiloto tapa los oídos del niño y trata de hacerse a un lado, mientras que la otra fémina, tras la retirada de los asesinos, salió del vehículo con un niño en brazos. La escena fue grabada por una cámara de seguridad que estaba fuera de la vivienda donde ocurrió el crimen. El fallecido registra antecedentes penales por robo en el 2018, 16 y 2013. Considero indebido el bloqueo. A México y Bolivia se les han unido los líderes de Honduras y varias naciones caribeñas. El presidente argentino indicó que tiene la intención de viajar a Los Ángeles, pero abogó por una cumbre que cuente con la presencia de todos los países. La Casa Blanca, anfitriona del evento, aún no hace pública la lista de invitados, pero el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos ya había adelantado que planean excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y este jueves el funcionario citó los compromisos de la Carta Democrática Interamericana acordados en 2001 como la justificación de la posible exclusión de esos gobiernos. En la ciudad de Quebec, los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las cumbres futuras. Desde entonces, cualquier alteración inconstitucional o interrupción del orden democrático de la cumbre ha presentado un obstáculo para la participación. Cuba, sin embargo, participó en el foro regional en 2015. Una de las razones por las que el gobierno de ese país considera injustificable la posible exclusión. Además de la polémica entre líderes del hemisferio sobre la asistencia a la cumbre, la administración Biden también está recibiendo la presión de demócratas y republicanos con posiciones antagónicas. El demócrata Gregory Meeks, por ejemplo, quien abiertamente ha apoyado el diálogo con Cuba y Venezuela, apuesta por que se tomen en cuenta las opiniones de los países que protestan. Creo que también están escuchando a algunos de nuestros aliados, pero también entienden algunas de las cosas malignas que otros continúan haciendo, por lo que están tratando de equilibrar las dos. El presidente Biden y otros 37 jefes de Estado prometieron este jueves redoblar sus esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus, y países como Alemania y Canadá anunciaron grandes sumas para financiar pruebas, terapias y vacunas alrededor del mundo. Un compromiso que Biden no pudo asumir porque el Congreso se niega a autorizar nuevas ayudas de emergencia contra el COVID-19 a nivel doméstico y global. Todas estas promesas se produjeron en la segunda cumbre COVID-19 de Biden, pero algunos países estuvieron notablemente ausentes. China no asistió y Rusia no fue invitada.
Y con miles que siguen muriendo todos los días, ahora es el momento de que actuemos. Todos juntos, todos debemos hacer más. Debemos honrar a aquellos que hemos perdido, haciendo todo lo posible para evitar tantas muertes como sea posible. Tanto Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris aprovecharon de la reunión para marcar un triste hito que alcanzó a Estados Unidos. 1 millón de vidas estadounidenses perdidas por el COVID-19. Un escenario de muerte y dolor que sigue adelante también en los otros países del mundo. Nuestra percepción podría ser que el COVID ha terminado. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha superado a la pandemia en los titulares y después de más de 2 largos años, la gente simplemente está cansada de escuchar y leer sobre COVID. Pero la terrible realidad es que la pandemia no ha terminado. La reunión tuvo como objetivo revitalizar la respuesta internacional a la crisis del coronavirus, en un momento en que las tasas de vacunación y pruebas están rezagadas y muchas naciones buscan dejar atrás la pandemia. Sin embargo, expertos en salud mundial dijeron esta semana que el mundo necesita prepararse para la posibilidad de otra variante mortal. Finlandia camina firme hacia su eventual ingreso a la Alianza de Defensa OTAN, una decisión histórica que rompe con más de 8 décadas de abstención. El presidente finlandés, Sauli Niinisto, dijo que presentará su solicitud de adhesión a la OTAN sin demora para maximizar su seguridad. Para nosotros, unirnos a la OTAN no sería ir en contra de nadie. Nos gustaría maximizar nuestra seguridad mientras pensamos en nuestra adhesión a la OTAN. Este cambio de rumbo en la política de defensa de Finlandia no ha sentado bien en Moscú. El Kremlin aseguró que esta decisión no ayudará a la estabilidad y la seguridad en Europa. Además, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó que este movimiento supone una amenaza para su país. Definitivamente sí es una amenaza. Y de nuevo, ya he respondido esta pregunta. La expansión de la OTAN no hace que nuestro continente sea más estable y seguro. El anuncio de Finlandia y la intención de Suecia de unirse también a la alianza militar cambiará el tablero geopolítico de la región. Con su llegada, la OTAN, que fue fundada en Washington en 1949, contaría con 32 países miembros. Controlar una inflación que está en su mayor alza en 40 años y evitar una recesión son las 2 prioridades de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál primará? Es la pregunta que se hacen los expertos que siguen con atención las posibles consecuencias del aumento de las tasas de interés. La Reserva Federal tiene un problema grande, que es que tiene un instrumento solo para controlar la inflación, y es la tasa de interés, pero eso solo ayuda por el lado de la demanda. La demanda está muy fuerte por bienes y servicios, porque estamos recuperándonos de la pandemia, el desempleo está a niveles muy bajos. Una medida de control parcial que genera riesgo, según señala el exdirector del Banco Mundial. Demanda fuerte, oferta débil, ciertamente los precios suben. El costo de la vida aumenta y hay riesgo en la reducción del consumo. Por ende, ante el descenso de la actividad económica, aumenta el riesgo de recesión. Tuvimos un gran impacto en la cadena de suministro antes y se alivió un poco, pero creo que se va a reafirmar, lo que se refleja en más retrasos, más crisis de precios. Estos factores se unirán más claramente hacia el final del año y creo que tendremos una imagen mucho mejor de las posibilidades y la gravedad de una posible recesión en Estados Unidos. Mientras países aliados en Europa pueden sentir el impacto de una recesión en Estados Unidos, la preocupación no es tan alta allí porque hay menos presión de que suban las tasas de interés. Pero el experto en economía global de Brookings Institution destaca que de registrarse una crisis económica podría repercutir en naciones con economías en desarrollo tales como las latinoamericanas. La agencia calificadora Moody's advirtió que la decisión de bajar la nota a El Salvador obedece al riesgo que se produzca una reestructuración, canje o impago de la deuda, tomando en cuenta que el país enfrenta un difícil calendario de amortización de la deuda, con vencimiento de bonos en 2023 y 2025, y en un contexto de necesidades de financiamiento elevadas. De hecho, creo yo que es el principal argumento que Moody's señala es la falta de un plan creíble por parte del gobierno para enfrentar la situación fiscal. En lugar de bajarnos un escalón, como siempre había sido, ahora nos bajó 2 escalones y además nos colocó en perspectiva negativa. Sin embargo, el gobierno aseguró recientemente que no hay posibilidad de que el país no honre su deuda.
no es algo que a nosotros nos preocupe. Los flujos de efectivo están bien proyectados para el caso de El Salvador. De acuerdo a la última evaluación del indicador de riesgo país o bonos de mercados emergentes, El Salvador se ubica como el segundo en la región con la tasa más alta de riesgo país. Economistas dicen que eso no solo afecta al gobierno, a los bancos, sino que al resto de instituciones financieras que operan en el país. Estamos ahora solo superados por Venezuela. En la medida que el riesgo de El Salvador tiende a crecer, entonces en esa medida lo que se hace es que se eleva también el riesgo de operar en el país y los bancos, entonces su calificación de riesgo tiende a empeorar. La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia autorizando el suicidio médicamente asistido señala que cada persona podrá decidir sobre su muerte de manera abierta y sin ser penalizada. La Corte Constitucional históricamente despenaliza el suicidio asistido médicamente para pacientes los cuales no tengan una condición de vida digna o tengan una enfermedad incurable. Con previo concepto médico, el paciente recibirá el medicamento para que éste pueda practicar el suicidio asistido a la hora y en el lugar donde decida morir. Celebro la decisión de la Corte Constitucional. Así se reconoce que el derecho a morir dignamente en Colombia lo componen muchas opciones, procedimientos y decisiones. Entre esos el suicidio asistido y también la eutanasia. El analista en salud Luis Hernández le explicó a La Voz de América que el suicidio médico asistido es diferente a la práctica de la eutanasia. En la eutanasia es el personal médico entrenado quien hace el procedimiento. En el suicidio asistido es la misma persona. El personal médico capacitado lo asiste, lo ayuda a que él mismo haga su terminación de vida. Según la presentación de la ONG Inside Crime, dedicada a la investigación de amenazas para la seguridad en América Latina y el Caribe, aparecen nombres de municipios venezolanos que ya tienen cultivos de drogas y de que en el estado Zulia se han registrado operaciones de erradicación a finales del año pasado y a comienzos de este, detectándose también sembradíos en Apure y hasta en el Táchira. No pocas personas han muerto producto de esta circunstancia. Muchos señalan que buena parte de la violencia homicida que existe en Venezuela está íntimamente vinculada con el avance de la industria de la droga en el país. Otra de las investigadoras de la organización, Angélica Durán, indicó que la expansión del narcotráfico en Venezuela está asociada directamente con el deterioro institucional que se ha dado en el país. El gobierno, especialmente el gobierno de Maduro, a pesar de ser un gobierno autoritario, es un gobierno fragmentado y débil, con muchas divisiones internas, y de alguna manera el narcotráfico se convierte más importante en este contexto porque es lo que le permite estabilizar su poder. A pesar del informe del Superintendente Nacional Antidrogas, Mayor General Richard López, aseguró recientemente que Venezuela batió récord en materia de incautación de drogas con respecto a los últimos 10 años, al haber logrado incautar durante el último año 51 toneladas de drogas en 5.334 procedimientos gracias a las actividades policiales, científicas y de investigación. Nicaragua quiere que China sea país observador en el sistema de integración centroamericana SICA en sustitución de Taiwán. El argumento de Managua es que 5 de los 8 países que integran el organismo regional solo reconocen a China. El catedrático y analista político Carlos Murillo sostiene que podría tratarse de una estrategia geopolítica. No sería de extrañar que esta decisión de Ortega responda a alguna presión desde Pekín para tener un mayor control de China en Centroamérica. El SICA representa para Estados Unidos el foro más importante en América Central, en el que es miembro observador. Para Murillo, el interés principal de China es controlar el bloque. Constituye un esfuerzo por debilitar la presencia y los intereses estadounidenses en la región. Sin embargo, las intenciones de Managua no han tenido eco en el sistema de integración centroamericana. Algunos analistas aseguran que la mayoría de países que integran el SICA se sienten cómodos con Taiwán, debido a las inversiones que tiene en Centroamérica, sumado a su participación como accionista en el Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual forma parte del SICA.
Es el socio más importante del BCE y tiene cerca del 13% de acciones del banco y obviamente su buena calificación de riesgo en los mercados internacionales beneficia a todos los países de la región centroamericana, a todos. Beijing ve a Taiwán como una provincia rebelde que rehúsa reunificarse. Casi $1.000 millones será la compensación que recibirán unas 98 familias afectadas por el derrumbe del Champlain Towers el año pasado en Surfside, Miami. Michael Hansman, juez de la Corte del Distrito de Miami-Dade, que conoce las demandas interpuestas por las familias afectadas, calificó como fantástico el monto de la compensación anunciado por el abogado Harley Truffing. El acuerdo alcanzado con las aseguradoras y desarrolladores del condominio busca compensar a los familiares por las graves pérdidas que generó el derrumbe del edificio de 12 pisos el 24 de junio del 2021, donde murieron 98 personas. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estima que aproximadamente 90,000 de sus estudiantes carecen de Internet de alta velocidad o tienen un servicio insuficiente para sus necesidades académicas. Y esta falta de acceso afecta más a los latinos, que constituyen el 75% de los alumnos en sus escuelas. El 25% no tiene conexión y el 10% depende de los teléfonos inteligentes para tener acceso al Internet. Para remediar el problema, el nuevo superintendente escolar Alberto Carvalho anunció el inicio del programa Conexión para todas las familias. Estamos eliminando la brecha digital que en este momento existe en muchas partes de nuestra comunidad de Los Ángeles. Es una obligación profesional, pero también es una obligación moral. Bajo la nueva iniciativa, el distrito escolar invertirá $50 millones para proveer Internet de banda ancha gratis o de bajo costo en miles de hogares de estudiantes cuyas familias de bajos ingresos no pueden pagar el servicio. La estudiante Andrea Maciel Aguayo expresó cómo la perjudicó no tener una conexión durante la pandemia para acceder a clases virtuales. Durante la pandemia, mi mamá dejó de trabajar y tuvo que dejar de pagar el Wi-Fi. Tenía que ir a una biblioteca o a la casa de una amiga para usar su Wi-Fi para estudiar. El programa durará 1 año, pero Carvalho espera poder conseguir más fondos para extenderlo. Nuestros niños, sus padres, nuestras familias tienen un derecho humano, un derecho civil de tener acceso a los recursos digitales. Por segunda oportunidad, científicos logran captar en una foto un agujero negro en el espacio. Le llamaron Sagittarius A. La imagen tiene fascinados a los científicos. Luce así como ustedes lo están viendo en pantallas, un anillo brillante de color rojo, amarillo y blanco que rodea un centro oscuro. Según expertos, este agujero, que sería 4 veces más grande que el Sol, es capaz de devorar cualquier materia que deambule dentro de su enorme atracción gravitacional. Konstantin era especialista en un espectáculo teatral ecuestre. Cuando Rusia invadió Ucrania, pidió que abrieran los establos en Crimea por temor de que los animales murieran de hambre si quedaban solos. Cuando las bombas comenzaron a caer, este semental llevó a los otros caballos a un lugar seguro. Si no fuera por él, no quedaría nada de la manada ahora. Primero pidió ayuda a la Federación Internacional de Deportes Ecuestres. Luego comenzó a recaudar dinero y a buscar voluntarios. Hoy dice que es un verdadero milagro que los animales se salvaran. Ahora cuenta 20 caballos en el establo de Dnipro. Cuando alimenté a cada uno de ellos, les di agua. Me senté y los miré. No me di cuenta de todo lo que habíamos hecho. Finalmente procesé todo. Simplemente me senté allí, mirándolos, y lloré como un niño. Marina se llama a sí misma nómada. En 2014 huyó de Donetsk cuando fue ocupada por separatistas rusos. Ahora huyó de nuevo, por supuesto, con su caballo. Es un niño de mamá, ya tiene 12 años. Después de que cayeran las primeras bombas en Kharkov, decidí arriesgarme y nos fuimos. Konstantin planea reanudar su trabajo ecuestre en la región de Ternopil y ofrecer sesiones de terapia con caballos para niños y soldados ucranianos traumatizados por la guerra.